¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Humberto, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz comienzo para muchos de una semana que es de asueto, que es de descanso, que es de disfrute viaje. Y vacaciones. Exacto. Y la verdad que hoy van a ver ustedes que, bueno, salvo obviamente lo que ya sabemos puntualmente, la situación de la gente que se encuentra aún desplazada, aunque ha comenzado el operativo retorno, bueno, los lugares que tenían previsto eventos y todo, tienen un éxito enorme, así que nos congratulamos de que turísticamente todo esté marchando sobre ruedas. Por suerte y afortunadamente la gente está pudiendo volver a sus hogares. Realmente el aliciente de que no haya lluvia por estos días ha dejado por lo menos la conformidad de parte de las autoridades de cara a todo lo que se viene trabajando con motivo de los operativos por las inundaciones, que realmente hubo muchas familias afectadas, también beneficios de organismos públicos, de los cuales estaremos hablando en un ratito nada más. Pero bueno, por suerte la lluvia nos da tregua. Quienes están disfrutando de estas vacaciones, ojalá que pasen muy lindo. Nosotros acá estamos para informar. Exacto, y tenemos mucha información, mucha actualización de esta información a través de estos títulos. El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, confirmó que volverá a asumir su banca para no legitimar el linchamiento público tras la denuncia de Martina Casas. En BTV Noticias, entrevista central al precandidato por el Partido Colorado, Robert Silva. Continúa desarrollándose la Semana Criolla en la Rural del Prado. Hoy la entrada es gratuita, móvil en vivo. Se completó la fecha 5 del torneo Apertura y Nacional dejó 2 puntos en el Parque Central en la previa del Clásico. Todo el análisis de Juan Carlos Yelza. Bien, de acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias a nivel país, descendió el número de personas desplazadas debido a la disminución de las personas evacuadas y autoevacuadas. Actualmente permanecen 5.582 personas desplazadas. De ese total, 681 son evacuadas y 4.901 autoevacuadas. Actualmente se reportan 6 rutas nacionales cortadas. Por departamento, 2.194 corresponden a Canelones, 2.556 a Durazno, 185 a Florida y 647 a San José. Y ampliando la información que les dábamos cuenta más temprano, les decimos que ante esta situación se dispuso a exonerar del pago de facturas del servicio de agua potable y saneamiento a aquellas familias que se hayan visto afectadas por las inundaciones. Asimismo, también se ha resuelto postergar las fechas de vencimiento de las facturas de periodos anteriores y que podrían estar recibiendo por estos días. El presidente de la República, debido a toda esta situación, se reunirá con autoridades de diferentes reparticiones del Estado. Allí tienen que evaluar no solamente el impacto que ya ha tenido esta situación, sino además planificar la asistencia. Hay que separar dos etapas. La de ahora, que es en plena emergencia, gente que todavía no pudo volver a sus casas, gente que se le echó a perder casi todo, que necesita una asistencia. Eso lo estamos tratando de coordinar con el SINAE. Es cierto que los intendentes, y con razón, llaman a todos lados, y de todos lados por suerte se les responde, pero hay que tratar de centralizar en el SINAE. La segunda etapa, que me imagino que deberán pasar 8 o 10 días, ahí ya es un tema de infraestructura. Es un tema que me imagino que el SINAE, que me imagino que la OPP, que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Transporte y Presidencia de la República nos juntaremos para ver cuáles son los daños y qué asistencia se puede llegar a dar desde el gobierno central. ¿Tema vivienda? Bueno, vivienda me pasó, por ejemplo, ayer en San José y también me pasó en Florida. En San José creo que 31 viviendas, en Florida creo que 36, de las que están en el plan avanzar, son justo las familias que de alguna manera se tuvieron que evacuar. Obviamente, después en lo que hace a la reparación de alguna vivienda, contaremos, como siempre, con las Fuerzas Armadas y el Ejército, que siempre están en estas situaciones dando una mano, con el Ministerio de Vivienda y después con las distintas reparticiones.
Y a continuación compartimos con ustedes un repaso del panorama reinante en los lugares que se vieron más afectados por las intensas lluvias caídas. Las pérdidas y la imagen es de destrucción total. Entonces hemos generado 6 equipos que durante todo el domingo estuvieron levantando toda la basura, los escombros, los retiros de sus viviendas constantemente. También ha habido mucha rotura y erosión de calles donde estuvo sumergido, y ahí también hubieron equipos de vialidad recuperando esas calles para dar transitabilidad y un primer impacto. Este comité tiene la ilusión, capaz que es una ilusión solo del corazón y de la mente, de que no lleguemos a ese número. Pero, como en algún momento lo hemos dicho, no podemos afirmarlo con certeza. Esta creciente implicó alrededor de 300 milímetros en Cerro Chato, otros 300 milímetros en Sarandí del Chi, Polanco y Durazno, y además encuentra el terreno húmedo. Al estar el terreno húmedo tampoco tenemos los implementos, me corrigen si digo algo que no está bien, por favor, no tenemos los implementos adecuados como para medir la humedad del piso. La verdad que estamos en una situación muy compleja, la inundación más grande de la historia hasta el momento. Y bueno, ahora estamos en la operación retorno, por suerte, en el sentido de que ya no crece más el río, pero bueno, la verdad que la situación es muy complicada, muy complicada. Ahora estamos en la entrega de kit de limpieza, para que bueno, la gente pueda regresar a sus hogares, y la entrega de canasta, la entrega de viandas. Tenemos evacuados aquí, tenemos evacuados en el gimnasio Juan 23, evacuados en el gimnasio de los Mormones. Tenemos mucha cantidad de autoevacuados, afectó más de 60 manzanas. La verdad que una situación caótica. Para completar este panorama negativo, lo digo porque de alguna manera las intensas lluvias, las inundaciones y la alta humedad sirve para que haya mayor cantidad de mosquitos. Lo estamos sufriendo creo que en todo el país. Y siguen apareciendo casos de dengue. Este caso es de Soriano, un primer caso de dengue autóctono. Se comenzó entonces con tareas de fumigación y el intendente Guillermo Besosi le pidió a los vecinos que colaboren con la tarea de descacharrización. Se registró este dengue autóctono en el sanatorio, un chiquilín de 40 años más o menos, y bueno, está por supuesto siendo atendido de la mejor manera, pero bueno, hay que poner las barbas en remojo en todo el país. Soriano venía sin ningún autóctono, pero se podía dar y se dio. Estamos en plena fumigaciones, se sigue fumigando fuertemente, pero bueno, creo que el clima ha jugado también muy a favor para el mosquito, así que trataremos de seguir fumigando en todos lados, fundamentalmente en los lugares bajos, en todos los departamentos se está fumigando en este momento. Pero eso no alcanza, o sea, la gente también que se cuide, que se ponga repelente, que trate de cuidarse lo más posible, porque es un tema que el mosquito es imparable en esta fecha. El SINAE justamente iba a repartir repelentes para los más necesitados, ¿se avanzó en eso? Sí, claro, nosotros allá nos mandaron, el comité de emergencia repartió en escuelas hasta que empezó la semana esta, repartió en lugares, por ejemplo, eventos al aire libre que se da. La gente de Cruz Roja lleva y reparte repelente, y por supuesto el SINAE es quien nos mandó los productos para la fumigación. También es bueno reconocerlo, no es que estemos fumigando por comité de emergencia o por la intendencia, estamos fumigando. La intendencia no ha tenido que poner ni un producto todavía porque el SINAE nos está mandando todos los productos para todo el departamento. Y ante el aumento de los casos de dengue, los médicos recomiendan que ante cualquier tipo de síntomas consulten a su prestador de salud. Normalmente lo que hacemos es recorrer cada uno de esos domicilios, preguntamos si hay alguna persona con síntomas, describimos los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido. Si eso se da, o sea, si hay algún paciente que tenga esa sintomatología, entonces se le pide que vaya a su prestador a sacarse sangre y que esa sangre se estudie para dengue.
se notifica el caso, o sea, se llena el formulario y se le hace un seguimiento. Y después para la parte, digamos, del vector, hacemos las recomendaciones. Si nos permiten el ingreso al domicilio, revisamos fondo, patio, hacemos las recomendaciones de los recipientes que veamos y le dejamos folletería como asesorando para evitar otros casos. La especialista explicó por qué las tareas de campo se realizan en un radio de 9 manzanas de donde se detectó el caso. Corresponde al radio de vuelo del mosquito. Más o menos un mosquito vuela 150, 200 metros y bueno, ese es el área donde él se mueve, que en general es bastante más pequeña que eso es como el máximo, porque si tiene todo lo que precisa, como siempre decimos, vive en nuestras casas junto a nosotros y se mueve muy poco. Mientras tanto, las autoridades de la salud también le recomiendan a quienes hayan viajado o estén por viajar que continúen utilizando el repelente una vez retornados a nuestro país, por lo menos durante 10 días más. No es el mosquito que transmite dengue. Entonces, bueno, por supuesto que hay que protegerse igual. Es muy útil el tema de los repelentes. Son mosquitos que son más activos durante el día, están más activos y son muy agresivos. Por eso es que impactan más en la población. Pero en general ya hemos tenido invasiones de este tipo, son los que se llaman mosquitos de la inundación, que se crían en charcos transitoriamente y que eclosionan todos a la vez. Entonces, bueno, esto va a durar poco, como las otras veces, pero el que es importante es Aedes aegypti, que está con nosotros en nuestras casas y que hay que protegerse con repelente y consultar al médico si tenemos síntomas. En la región hay muchos casos, es un año récord y por lo tanto la recomendación a esas personas que viajaron es que cuando retornen sigan usando repelente por lo menos 10 días más, porque pueden venir con el virus y no presentar síntomas. Saben que el 75% de los casos no tienen síntomas y el hecho de llegar con el virus aumenta el número de casos importados y eso obviamente aumenta el riesgo de que haya transmisión. ¿Y en ese sentido se espera un aumento? Y pensamos que de acá a que llegue el frío vamos a seguir teniendo casos. No tenemos idea de cuántos pueden ser. Y ante la presencia de esta enfermedad hay preocupación en Salto por el brote registrado en el departamento. Hasta el momento son 39 los casos detectados, de los cuales 32 son autóctonos. Tenemos en espera unos 15 o 20, porque esto va cambiando, si me fijé ahora de mañana y tarde, pero aproximadamente unos 15 o 20 pacientes en espera. En este momento hay 10 personas internadas, 2 de las cuales están en CTI, una en estado muy crítico. Es una persona de mucha edad, cursando un posoperatorio reintervenido por una afección, un cuadro agudo de abdomen, que evolucionó mal en una persona de muchos años y está en CTI en grave estado. Para nosotros lo más importante es que la población recurra cuando tiene síntomas. Los síntomas, que lo hemos repetido, pero vale la pena: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general y erupción en el cuerpo son los signos más comunes. No duden en consultar durante la Semana Santa. Pueden concurrir los días que hay policlínica a las policlínicas y los días que, si no, a los servicios de emergencia, las emergencias móviles. Todas estamos trabajando juntos. Es importante que se diagnostique lo más precozmente para tomar las medidas que sean efectivas para la persona y para todos. Bueno, dejamos de lado nuestro país con esta compleja situación que estamos teniendo para tomar contacto con Claudio Fantini, periodista, analista internacional, en esta oportunidad para hablar respecto al atentado terrorista en Moscú. Claudio, el abrazo a la distancia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Humberto, buenas tardes, Rosario, un gusto saludarlo. Bien, Claudio, ¿qué es ISIS-K, esta organización que asume la masacre del viernes pasado en Moscú? Es un brazo centroasiático del ISIS que emergió a partir del 2014-2015, se engendró en Pakistán, ¿no? Era parte de un movimiento, el Tarek-e-Talibán, se llamaba ese movimiento pakistaní de la etnia Pashtun. La etnia Pashtun está presente en Pakistán y también en todo el sur de Afganistán. Es la etnia Pashtun la que engendró los talibanes afganos y también los talibanes pakistaníes. Y alrededor del 2014, el ala juvenil de Tarek-e-Talibán en Pakistán, sobre todo en la región del valle del río Swat, empezó a cuestionar a la dirigencia talibán, acusa a los talibanes de ser demasiado blandos con los infieles, con los apóstatas, con los blasfemos, y por eso terminó rompiendo, ¿no? Ser más radical y más sanguinarios que los talibanes ya es un extraño récord, ¿no? Los talibanes se ruborizan ante el nivel de criminalidad que tienen esos jóvenes que pasaron a ser parte del ISIS y le agregaron una K, que la K, el ISIS-K se llama, es la rama hoy afgana porque están en Afganistán. Ellos se adhirieron al ISIS y actuaron en Afganistán, donde pelean contra los talibanes, donde, por ejemplo, se realizaron la masacre en la puerta del aeropuerto de Kabul, cuando se estaban yendo los norteamericanos y había multitudes de afganos, sobre todo de Kabul, queriendo entrar al aeropuerto para irse en los aviones con los norteamericanos. ¿Se acuerdan que hubo yihadistas que se detonaron entre la multitud y dejaron una cantidad inmensa de muertes? Bueno, eso es el ISIS-K. La K viene de la palabra Jorazán, ¿no? Escrita con KH. Jorazán significa en lengua farsí, que es el idioma que se habla en Irán, significa donde sale el sol o donde se levanta el sol, porque Jorazán era como en el antiguo imperio persa llamaban al oriente de ese imperio, una región que se extiende en lo que hoy es parte de Afganistán, parte de Pakistán, también parte de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y por supuesto todo el este de la República Islámica de Irán. Esa región se llamaba Jorazán, ahí quieren recrear un califato, el ISIS-K, y le declaró la guerra hace tiempo a Rusia, porque Rusia combatió al ISIS en el califato que había creado en el territorio que abarcaba desde Irak hasta Siria. Y Rusia con su ejército y también con el grupo Wagner, cuando acudieron a ayudar al régimen sirio de Bashar al-Assad, atacaron muy brutalmente a los miembros de ISIS, también los peshmergas, también los norteamericanos atacaron a ISIS, pero fueron los rusos los que aniquilaron muchísimos miembros de ISIS cuando bombardearon y dejaron tierra arrasada en la ciudad de Alepo. Bueno, eso es el ISIS-K, que se ha adjudicado esta masacre brutal cometida en las afueras de Moscú el pasado viernes. Bien, Claudio, y ahora te consulto entonces, ¿por qué Vladimir Putin sigue dirigiendo sus sospechas sobre Ucrania? Bueno, porque lo que estamos viendo, Rosario, es que Vladimir Putin intenta pescar en un río de sangre, ¿no? Ese río de sangre que dejó la masacre del viernes pasado no entra en los intereses geopolíticos de Putin porque él está en guerra contra Ucrania. Estados Unidos le había advertido hace un par de semanas
que la CIA estaba detectando señales de que se preparaba un atentado masivo en Rusia y que probablemente sería en un espectáculo de concurrencia multitudinaria. Días antes, la embajada norteamericana en Moscú y la embajada británica en la capital rusa llamaron a los británicos y a los norteamericanos que están en Rusia a no concurrir a ningún espectáculo público porque había peligro de atentado, y Vladimir Putin todo el tiempo dijo que Estados Unidos decía eso para desestabilizar políticamente a Rusia y para crear pánico en la población. Bueno, después finalmente el atentado ocurrió con todas las señales del ultraislamismo, del terrorismo caucásico, por ejemplo, ¿no? Hay un largo historial de atentados terroristas indiscriminados contra blancos civiles, el copamiento de una escuela el primer día de clase en la ciudad de Beslan, en Osetia del Norte, el copamiento de un hospital en la ciudad de Budionnovsk, el copamiento del Teatro Dubrovka en el corazón de Moscú, una noche que había danza clásica, que es tan popular y estaba colmada esa sala, el Dubrovka. Hay un sinfín de atentados que tienen la firma del ultraislamismo caucásico, que es ataques indiscriminados a blancos civiles, y el ataque del viernes pasado claramente tenía la firma del terrorismo ultraislamista. Si faltaba algo, llegó horas más tarde cuando ISIS-K asume la autoría y muestra pruebas de que ejecutó esa masacre, muestra fotos de los yihadistas, muestra filmaciones de cuando están atacando. Sin embargo, sigue acusando a Ucrania. Hay atentados que llevan la firma de Ucrania, ¿no? Cuando mataron a Tatarsky, que es un bloguero propagandista ruso ultranacionalista, lo acribillaron en un bar de San Petersburgo. Obviamente estaban los ucranianos por detrás. El auto que despedazó y mató a Daria Dugina, la hija del filósofo geopolítico del Kremlin, Alexander Dugin, evidentemente tenía las señales de Ucrania atrás. Pero esto es un atentado ultraislamista que está tratando de volver en contra de los ucranianos para justificar una guerra de tierra arrasada. Lo que se esperan son bombardeos masivos a las principales ciudades usando esta masacre como argumento. Bien, Claudio, muchísimas gracias. Más o menos queda claro que el panorama realmente es bastante complejo. Como siempre, el abrazo a la distancia, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Abrazo, Humberto, abrazo, Rosario, hasta cualquier momento. Gracias, Claudio. Vamos ahora con otros temas que también tienen que ver con la escena internacional, pero que nos involucra, porque el gobierno uruguayo, junto a otros 6 países, entre los que se encuentran Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, manifestaron su preocupación ante los persistentes impedimentos por parte del gobierno venezolano en la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral a los aspirantes presidenciales. Todo esto a menos de 24 horas de que finalice el plazo de la inscripción. El comunicado dice textualmente: esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral en su totalidad. Cancillería uruguaya continúa en el comunicado: exhortamos a que la situación sea reconsiderada a fin de que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno, finaliza diciendo el mismo.